Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos del proceso y procedimiento respecto al derecho romano. Mi nombre es Lisette Miriam López Hernández, de la licenciatura en Derecho a Distancia. Comencemos por los conceptos y elementos principales. El derecho romano procesal civil es parte del derecho romano que regula el proceso judicial para resolver disputas civiles. Las partes en el proceso y representación procesal. Existen dos partes principales, el actor o demandante y el demandado o reus. Ambos podían ser representados por un cognitor, representante formal, o un procurator, representante común. Magistrados y jueces. Durante la República y el Principado romano, los pretores eran los magistrados jurisdiccionales más importantes, encargados de otorgar o denegar acciones, fijar términos procesales y pasar los casos a los jueces para la sentencia. Los jueces en ese tiempo eran ciudadanos particulares. Existían tres sistemas de procedimiento: legis actiones, basado en procedimientos formales y rituales; sistema formulario, introducido por el pretor peregrino, que permitía mayor flexibilidad y se convirtió en el principal durante el imperio; y el procedimiento extraordinario, que era de una sola fase y pues mucho más rápido, aplicado excepcionalmente al principio, pero luego adoptado como el sistema principal durante el imperio absoluto. Comencemos por detallar el procedimiento formulario. Era un sistema legal que se basaba en el uso de documentos, específicamente en la fórmula, para establecer las pretensiones de las partes y facilitar la administración de justicia por parte de los magistrados. Sus características eran el uso de documentos. En este caso se abandonó la dependencia de las declaraciones orales y se introdujo el uso de documentos escritos, que se llamaban fórmulas. Detallaban las pretensiones de las partes. La facultad del juez. Se refiere a que la aceptación de la fórmula por las partes facultaba al juez para emitir un fallo condenatorio o absolutorio. Las fases del procedimiento. Se dividía en dos: en fase in iure, que era la fase preparatoria, y la fase apud iudicem, que era la fase ante el juez. Cada una tenía sus propias características y requisitos, como veremos más adelante. Y las objeciones y aclaraciones. Se permitían en la fórmula para adaptarla a las necesidades de las partes. Las etapas y desarrollo, bueno, como ya mencionamos, existían dos: fase in iure y fase apud iudicem. La fase in iure, bueno, sus características son pues la fórmula, ¿no? La fórmula contenía la demonstratio, que era la exposición de hechos; la intentio, pretensión del demandante; condemnatio, facultad de condena o absolución; y adjudicatio, la adjudicación del objeto litigioso. Las excepciones. Se permitían excepciones perentorias, que eran las que destruían la acción, y dilatorias, que la paralizaban temporalmente; y litis contestatio, acto final de la fase in iure, que establecía las pretensiones de las partes de manera definitiva. La fase apud iudicem era similar a la etapa de las acciones de la ley, pero con el uso de la fórmula como base para el juicio ante el juez. El juez estaba limitado por lo establecido en la fórmula al emitir su sentencia, y se introdujo la posibilidad de apelación como recurso contra la sentencia. Vías de ejecución. Se establecieron medidas para ejecutar las sentencias, como la actio iudicati sobre los bienes del deudor en caso de incumplimiento, y una protección jurídica extrajudicial. Se crearon medidas como las estipulaciones pretorias, la in integrum restitutio y los interdictos, para proteger situaciones especiales fuera del proceso judicial formal. Ahora hablaremos del procedimiento extraordinario. Era un sistema legal utilizado para resolver casos excepcionales y controversias relacionadas con instituciones de nueva creación. Apareció en una época temprana, pero se consolidó durante el Imperio Absoluto, conviviendo con otros sistemas de procedimiento. Sus características son que era monofásico. A diferencia del procedimiento formulario, no se dividía en fases in iure y apud iudicem. El juez tenía el control de todo el proceso, desde el inicio hasta la sentencia. La jurisdicción estatal. Se produjo un cambio de lo privado a lo público, donde la jurisdicción era una función del Estado y las partes estaban supeditadas a la autoridad del juez. Escrito sin fórmula. Aunque el procedimiento era escrito, desapareció el uso de la fórmula que caracterizaba al procedimiento formulario. Efectos de la litis contestatio. Los efectos asociados a la litis contestatio desaparecieron en este sistema. Condena y apelación. La condena ya no era forzosamente pecuniaria y podía recaer sobre bienes específicos. Se introdujo la apelación como recurso contra la sentencia, permitiendo a un juez superior revisar y modificar la decisión final.
El desarrollo del procedimiento extraordinario se da en 5 pasos. Primero, la notificación. El proceso comenzaba con la notificación de la demanda al demandado. Después venía la contestación. El demandado respondía a la demanda a través de un documento. Litis contestatio era el momento en el que las partes exponían sus argumentos. Procedimiento probatorio. En esta etapa se presentaban, desahogaban y evaluaban pruebas, incluyendo testimonios, documentos y peritajes. Y sentencia y recursos. El juez dictaba la sentencia, la cual podía ser impugnada a través de la apelación, siendo esta última el recurso principal. Se conservó la in integrum restitutio como recurso extraordinario. Y bueno, el proceso extraordinario representó un cambio significativo en la administración de justicia romana, al centralizar el poder judicial en el Estado y simplificar el procedimiento, aunque conservando la posibilidad de revisión a través de la apelación. Eso es todo, aquí les dejo las referencias. Gracias.